Vamos a comenzar, clase 4. Y lo que vamos a hacer, nada más es dar un repaso de lo que vimos la clase pasada acerca de los conceptos básicos. Y vamos a pasar un poquito más a detalle, justamente a terminar de revisar. Llegamos nada más hasta la parte de inercia. Debemos de llegar cuando menos a la variación del movimiento y el principio de acción y reacción, al principio de acción exactamente. Y esta parte la terminamos de ver en la clase pasada acerca de la recopilación del estado del arte. Todavía no he recibido el material, pero cuando menos para que se acuerden, o lo que les tengo que comentar aquí es que en la brevedad busquen los artículos posiblemente en bases de datos indexadas. No significa que no puedan consultarlas de Google Scholar. Es muy diferente si buscan en Google Scholar y en Google Académico, por diferencias de lenguaje, ¿no? Entender que esto es una computadora, no algo que ordena. Entonces ya de entrada pues hay un gran sesgo, más que nada en la parte de información. También yo sé que se ven tentados en buscar información en español. No es tan recomendable porque pasaría lo mismo que les he comentado con el libro de Craig. Tiene algunos detalles dentro de la traducción, entonces también algunos de los artículos tienen ciertos detalles dentro de la parte conceptual. Entonces no quiero que se me vayan a desviar. Entonces, como repaso, ¿se acuerdan que lo que hicimos la clase pasada, que tuvimos el viernes, fue ver el concepto básico de posición? Y para poder establecer el concepto básico de posición, primero definimos que todo lo que íbamos a ver dentro de este curso cabía dentro de la mecánica de Newton. Y vamos a considerar que cada uno de los cuerpos que vamos a analizar eran cuerpos rígidos. Entonces íbamos a empezar a hacer su descripción a partir de partículas, y vamos a considerar que cada partícula de un cuerpo podría ser referenciada a un sistema de referencia. El más común es el sistema cartesiano, y se los comenté también, es esencialmente por el tipo de concepción que tenemos, que es entre primates. A lo mejor otro tipo de animales es diferente del mundo, pero a nosotros se nos facilita ver todo el espacio que tenemos en esta combinación de tres dimensiones, porque es una percepción diferencial la que nosotros tenemos. Solamente cuando ya vemos algún tipo de hecho podemos percibir que el ambiente donde estamos no es plano, sino que tiene deformación. Lo que también estuvimos viendo es que este sistema de referencia está compuesto por tres elementos que eran linealmente independientes entre sí. ¿Eso qué nos daba como resultado? ¿Qué significaba? Esencialmente que los vectores que conforman cualquier sistema de referencia que nosotros planteemos van a ser vectores libres. Entonces hablamos un poco del concepto de vector libre. Quiere decir que los efectos que generen esos vectores van a ser los mismos en cualquier lugar del espacio. Entonces, en esencia, los vectores libres que conforman un sistema de referencia cartesiano los queremos únicamente para expresar una determinada dirección. Los vamos a asociar después, ya cuando le ponemos una escala, una propiedad física. En este caso de la posición, la propiedad física que le estamos asociando es un desplazamiento. Es la comparación. Entonces, que sean libres y que sean linealmente independientes, lo que nos permite es hacer una combinación, sin importar en qué orden, nosotros podemos describir
una característica de una partícula que le llamamos posición. Y esa combinación puesta en un arreglo, que es de esta manera, le llamamos vector. Así de sencillo. La otra característica que vimos fue que también a este punto, ya así nada más de manera superficial, en ese momento yo les comenté que un punto es un concepto. Eso quiere decir que, como estuvimos viendo, como ustedes están trabajando dentro de su definición de robot, un concepto es una idea, pero es una idea que le caben demasiadas cosas. Entonces, en este caso, al punto lo que se le puede asociar es un sistema de referencia. Le podrían asociar también masa, posición, una intensidad de luz, campo magnético, lo que sea, por eso es importante. Entonces, ahorita lo que nosotros hacemos es una rotación. Y la rotación que nosotros quedamos que vamos a utilizar iba a ser la de los ángulos de Euler, donde nosotros íbamos a referenciar cada uno de las direcciones de cada uno de esos vectores con respecto a sí mismo. Y esa combinación también es independiente. Y con eso formamos el vector de orientación. Al combinarlos, ¿se acuerdan? Formamos este vector xi. Bueno, no les mencioné que era el vector xi, nada más les mencioné que era el vector de postura. Ya si quieren saber cómo se llaman las letras, xi. Es la letra o el vector de postura, donde esencialmente lo que estamos haciendo es combinar el vector de posición y el vector de orientación. Entonces, de aquí, ¿alguna duda o pregunta? Algo que no, a lo mejor no haya quedado bien desde la clase pasada. Quedamos que esto nos iba a ayudar a describir esencialmente la posición de una herramienta. Ese iba a ser el concepto. ¿Por qué lo estoy realizando? No lo sé. Ahí está. El otro elemento que vimos era la definición de centro de masa. ¿Y se acuerdan? El centro de masa les había mencionado que era una propiedad. Una propiedad es una relación que no va a cambiar, como que 1 es igual a 1, o si yo pongo E a la menos pi medios es igual a menos 1, y así. Entonces significa que a los físicos lo que les gusta también es encontrar propiedades, elementos o combinaciones entre características o elementos medibles dentro de un ambiente para nombrarlas como propiedades, es decir, no van a cambiar. El centro de masa es una propiedad, no va a cambiar sin importar con qué referencia estemos describiendo el cuerpo. Es una de sus características. Entonces, lo que hicimos fue que a las partículas que integran un cuerpo, como en este caso de este cubo, lo que hicimos fue asociarles un diferencial de masa. Entonces, una de las características que tomamos dentro de íbamos a trabajar cuerpos rígidos es que dentro de las consideraciones de cuerpo rígido, todas las partículas que vamos a utilizar para describirlo tienen las mismas características, es decir, todas las partículas van a tener la misma cantidad de masa y van a tener la misma cantidad de densidad. Ahorita lo que estamos asociando es lo que sería la posición con respecto a un sistema de referencia con la masa. En este caso lo que estamos haciendo es caracterizar cada posición de cada partícula con respecto a una posición. Y lo que tenemos aquí es la masa total del cuerpo. Este vector, en realidad, lo que nos indica sería el vector donde está una partícula única, esencial, que sería el centro de masa. Y lo único que hicimos fue dividir esta sumatoria entre la masa total. Y eso lo que nos daba era la posición del centro de masa. Entonces, ustedes mismos sacaron una definición acerca del centro de masa. Es importante porque cada definición que nosotros hemos aprendido como un enunciado, como una palabra, en realidad tiene una correspondencia dentro de una ecuación. Entonces, la vez pasada me mencionaron que ustedes veían esto como una relación entre ¿qué? Un promedio. Entonces, es un promedio donde los efectos de la masa se hacen visibles. Y esta característica, que podamos hacer esto, lo que nos va a ayudar es que podamos describir cualquier cuerpo que tenga una masa como un solo punto. Eso es lo importante. Y si es un solo punto, significa que también sigue siendo un concepto
y le podemos pegar diferentes cosas. En este caso le podríamos pegar la masa total, un sistema de referencia o algún otro tipo de elemento. Donde nos quedamos la vez pasada ya dentro de la clase fue cuando empezamos a ver las leyes de movimiento de Newton. Me interesa mucho esta parte porque, igual como les comentaba, todo lo que hemos visto en realidad es una interpretación en unas palabras, luego son medio raras, acerca de una ecuación descrita. Entonces, si ustedes ven lo que trabajó Newton, en realidad Newton trabajó sobre estas ecuaciones. Entonces, habíamos quedado que la inercia era, lo que nos dicen es que es la capacidad de un cuerpo que tiene para mantenerse a una determinada velocidad sin ser alterado. Y en realidad esas ecuaciones ese enunciado está relacionado con la cantidad de movimiento de un cuerpo. ¿De cuántas maneras se puede mover un cuerpo? Básicamente de dos. Los cuerpos se pueden mover linealmente por el espacio y también pueden girar. Entonces, en el caso de la parte del movimiento lineal, el vector de inercia, así como se define, simplemente tomamos el vector de velocidad y la masa, que en este caso es una propiedad cuantitativa de algún cuerpo, es decir, es una de sus cualidades. Entonces, tenemos aquí la masa. Acuérdense que habíamos comentado también dentro de la nomenclatura. Cuando tenemos escrito esto, ¿qué significa? Rectas y negritas, ¿qué es? Vector. Y mayúscula, recta y negritas, ¿qué es? Matriz. Entonces, aquí es un vector. Y se dan cuenta la inercia. Ahora vamos a la parte de la inercia rotacional. Lo que tenemos es que tenemos un vector de aceleración. Bueno, este debe ser de velocidad, no debe tener el puntito. Que vean que luego por eso no hagan apuntes ni tarea a las 2 de la mañana. Ahí está, ahí sí ya tienes aquí. Omega va a ser nuestro vector de velocidad angular, experimenta en nuestro cuerpo, y está ahí. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado qué es? La rotación respecto a cada uno. No es la matriz de inercia. Ahora, ustedes lo pueden encontrar como matriz de inercia o tensor de inercia. ¿Cuál sería la diferencia entre verlo como matriz y verlo como tensor? Porque, ¿no? Porque dentro de toda su carrera han visto vectores y deben de haber llevado algo en tensores, ¿no? ¿No llevaron mecánica de elemento finito? No. Pero sí saben que es un esfuerzo. ¿Y sí saben que es una deformación? Pues no pueden saber las deformaciones si no saben que es un esfuerzo. ¿Un esfuerzo qué es? Ok. ¿Una fuerza qué es? Ok. Entonces, si una fuerza es un vector, ¿el esfuerzo qué es? ¿No? ¿Es un tensor? Yo sé que nunca se lo han preguntado en su vida porque no tiene necesidad, ¿no? Entonces, yo tengo una fuerza. Y la fuerza también puede ser un vector libre, es decir, yo puedo tomar esta fuerza, aventarla, pero siempre va a empujar hacia abajo, así como yo la acabo de ver. Pero cuando ustedes tienen una pieza, finalmente van a aplicar esa fuerza en un punto de un cuerpo.
Entonces, en realidad sobre un punto, cuando yo aplico, por ejemplo, tomo mi dedo y empiezo a picar en la mesa, ¿es sobre un punto? No, ¿por qué? Bueno, si lo hago con mi mano, pues es diferente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo con mi dedo y de hacerlo con mi mano? Entonces significa que aquí debe de haber un área asociada. Entonces, cuando yo le pongo el área, ¿qué es? El esfuerzo, ¿qué es? ¿Y cuál es la diferencia entre el vector y el tensor? ¿Qué le agregamos aquí para que ese vector de fuerzas ya pase a ser un tensor? Yo les dije que todo lo que les iba a preguntar se los iba a poner en el pizarrón. ¿Cuántas cosas hay aquí? No tiene que ver con que es una infinitésima parte del área. Pero es el área. Pero hay muchos. O sea, Ok. puntos. Esta fuerza. Ahorita me vamos a decir. Yo le agrego esta área, le agrego esta área. Y supongan que son pequeñas. ¿En esta área hay un tensor? ¿En esta? ¿En esta? ¿Por qué hay un tensor ahí? ¿Es tan evidente como lo están viendo? Para esta fuerza únicamente vamos a tener un área. No es ninguna de las áreas convencionales, ni un área que vamos a tener. Es exclusivamente sobre esa pequeña diferencial que estamos haciendo. Significa que cuando hablamos de tensores, es en algo específico sin variar. Es decir, cuando yo tengo mi dedo y lo estoy moviendo, tengo mi vector libre. Pero cuando lo aplico a la mesa, únicamente se lo estoy aplicando a toda el área donde mi dedo está haciendo contacto. Y es únicamente esa área. Entonces, para que se den una idea, cuando hablamos de tensores son propiedades que únicamente están asociadas con un área o una región específica del cuerpo. Es por eso que a esta matriz también le llaman tensor de inercia. Lo que empezamos a ver en la clase pasada es la relación que íbamos a tener dentro del movimiento rotacional y habíamos contestado la pregunta. Tengo este eje en naranja y este eje en verde. ¿Sobre cuál eje me iba a costar menos trabajo hacer girar la pieza? En naranja. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Exactamente. Tenemos una distribución de partículas de masa menor a comparación de lo que tenemos acá. Entonces, esa distribución en específico solo pertenece a esta región. Entonces, como esa distribución es única, te da las características geométricas de un cuerpo, es por eso que este elemento también se le conoce como tensor de inercia. Porque nos está describiendo cada diferencial pequeña, aunque sea por medio integral, en cada una de esas partículas con respecto a una relación de posición. Por su cara veo que nunca encontré una matriz de inercia. Tal vez dentro del curso se me antoja dejárselos de tarea. Entonces, a eso se refieren estas dos leyes esenciales. Van a ser importantes porque indirectamente también esto nos va a hablar de una parte de conservación de energía. Ahorita no lo vamos a ver, no nos va a torturar con eso todavía, pero sí más adelante.
Ahora, la segunda ley del movimiento, para explicarla voy a tomar nada más únicamente esta parte, porque el resto es la derivada, o es tomar esta y aplicar lo mismo que sería la derivada total de la cantidad de movimiento de un cuerpo. Siempre que vamos a encontrar esta derivada ordinaria con respecto al tiempo, en realidad estamos hablando de una derivada total. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a derivar con respecto a la cantidad de variables que va a tener la ecuación que estamos describiendo. Es decir, nuestra ecuación o nuestra cantidad de movimiento está compuesta por nuestro vector de velocidad y nuestra masa. Al aplicar la derivada total, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una derivada parcial, o sea, una por cada elemento. ¿Por qué parcial? Porque no está expresado en términos del tiempo. Simplemente estas pueden ser funciones que no conocemos. Al aplicar este operador, lo que nos va a resultar es que por cada elemento vamos a tener que establecer una derivada parcial y siguiendo la regla de la cadena, lo tenemos que completar. Porque estos elementos no están expresados en términos. Es un gran truco que vamos a utilizar el resto del curso para poder simplificar la manera en que vamos a expresar los sistemas mecánicos. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Se entiende? Más o menos. Más o menos. Entonces, a veces si me dicen más o menos, yo entiendo que no. Pues no hay problema. Lo voy a volver a repetir y podemos verlo hasta que quede entendido bien los conceptos. No hay ningún problema en eso. Y prefiero llevarlo así, porque a veces la duda de alguien más es la duda de otro. Y a veces contestar esa duda puede complementar ya conocimiento de todos. Ahora, eso significa que la cantidad o la variación de cantidad de movimiento de un cuerpo, ustedes lo conocen como fuerza. Y hay dos maneras en que se puede ejercer la fuerza: variando la masa de un objeto o variando la velocidad del objeto directamente. Cuando variamos la masa de un objeto es como cuando lanzan un cohete al espacio. Lo que tenemos aquí son es un conjunto de contenedores que tienen hidrógeno y agua. La gente que dice que esto es humo, pues es gente que no entiende que aquí hay un proceso que genera vapor. Pues recuerden que es una reacción que se va a dar por sí misma, donde se va a producir rápidamente vapor, va a generar agua, y lo que está pasando es que este sistema lo que está haciendo es que está perdiendo rápidamente masa. Entonces, está perdiendo masa y eso lo que va a producir es una variación de movimiento contraria o una fuerza en la dirección en la que es expulsada esa masa. Entonces, siempre que tengan sistemas que pierdan masa, siempre va a haber una propulsión. Pero como nosotros vamos a trabajar en el ambiente de los cuerpos rígidos ideales, nuestra masa va a ser constante. Entonces, este lado de la ecuación no lo vamos a ver. La otra manera es modificar la velocidad del sistema, y eso es otra forma de hacerlo. ¿Qué conlleva esto? Bueno, conlleva entonces que lo que va a producir ese cambio de velocidad va a ser algo externo al propio sistema. ¿Sí? Por eso es que yo les puse este ejemplo, les pongo aquí vehículos. Para que un carro se mueva, ¿qué es lo que necesita? Gasolina y qué más. ¿Cómo funciona un motor de combustión interna? ¿Tiene combustible ahí? ¿Qué es lo que mueve los pistones? Sí, pero ¿qué es lo que produce la energía? ¿Pero qué hace la combustión? No, sí, divide energía, pero ¿cuál es energía? La expansión del gas. Exacto.
Entonces, tenemos que el motor requiere combustible y aire. ¿El aire pertenece al auto? No, porque constantemente está jalando aire y lo está sacando también, ¿no? Está sacando la resolución de lo que es la mezcla de comprimir aire con combustible. ¿El combustible forma parte del sistema? No, porque también llegan a la gasolinería y le ponen gasolina. Entonces, cuando tenemos este tipo de elementos, significa que la energía que nos va a producir fuerzas, incluso hasta los pares, van a ser elementos externos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un robot y le ponen un motor, o un robot tiene motores, la energía que reciben los motores se cuentan como parte del robot o como elementos fuera del robot. Siguiendo esta consideración. Están fuera del robot. Curioso, ¿no? Pero de todas maneras, como es algo que produce movimiento, lo tenemos que cargar. Entonces nosotros vamos a trabajar con este tipo de elementos. La otra es la triste y mal comprendida tercera ley. ¿Y ustedes cómo le llaman a esa ley? Pues a ver por qué le llaman así. Entonces, aquí, para analizarlo igual, vamos a partir de la propiedad de cantidad de movimiento. Ya quedamos que las cosas que se mueven en el espacio, como las lunas, los planetas, los cacahuates y los carros, que se mueven, pueden ir moviendo en el espacio y van a tener una cierta cantidad de movimiento. Vamos a imaginar que tenemos dos cuerpos que están flotando en el espacio y que de repente chocan. Entonces, en este caso lo que está pasando es que están chocando y vamos a suponer que están haciendo nada más contacto en un punto. Lo pongo así para simplificar el ejemplo. Si la cantidad de movimiento ya vimos que es constante, significa que si esto lo vemos como un sistema diabático, ¿qué es lo que debe de pasar con la energía del sistema? Se debe de conservar. Entonces significa que la cantidad de movimiento también se debe de conservar. ¿Pero qué pasa cuando chocan? Bueno, sobre este punto, lo que va a pasar es que la cantidad de movimiento de cada cuerpo se va a ver alterada. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, sí, se pone en un punto. Ese es a lo que queremos llegar. Lo que va a pasar es que para que se concentre en ese punto y que lleguemos a la conclusión que acabas de obtener, es que aquí chocan, pero lo que va a haber es una cantidad o un intercambio de cantidad de movimiento. Entonces, ¿quién va a tener mayor cantidad de movimiento en estos cuerpos? ¿El más grande o el más chico? ¿En qué momento? ¿Cuando ya chocaron, antes de chocar? Pues suponan un milisegundo antes de chocar. ¿Quién tiene mayor cantidad de movimiento? ¿El mayor masa? El que tiene mayor masa. Entonces vamos a suponer que el naranja tiene mayor masa. Pero es mentiroso. ¿Por qué? Porque este podría tener mayor masa porque podría ser más denso. Ahorita vamos a decir que por el tamaño, el naranja es que tiene más masa. Entonces, ¿qué va a pasar? Este que tiene mayor cantidad de movimiento se va a transferir a este. En el instante cuando está la transferencia de cantidad de movimiento, ¿qué es lo que pasa? Le transfiere esta fuerza a una partícula vecina, después a otra, pero si es un cuerpo rígido ideal, ¿qué es lo que deben de decir las partículas cuando las empujan? Entonces, dicen, no, pues yo no me muevo. Y van a querer empujar a la otra. Y así se van a ir empujando entre sí. Pero la otra partícula también no es amigable. Y va a decir, no, ¿sabes qué? No me empujas. Y le va a regresar el empujón.
Solo hay una partícula que no puede regresar el empujón. ¿Cuál es? No, sí, eso también lo puede regresar. Porque forma parte del cuerpo. El centro de masa. ¿Por qué? Porque es ahí donde se van reflejando todos los efectos de la masa. Entonces, todos se van, y estas pobres partículas del centro de masa no pueden regresar el empujón. Entonces, ¿esto cómo se ve en ecuaciones? Se ve así. Se ve que la suma de las fuerzas dentro de un cuerpo van a ser igual a las sumas de las fuerzas internas, que son estas. La fuerza que se va a presentar en el centro de masa. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la variación de la cantidad de movimiento. Pero si ya creemos que estas fuerzas son las que están entre ellas y que se empujan entre ellas porque no se dejan empujar, ¿ahora qué pasó? No, ya. Pues nadie hizo nada. Entonces, estas fuerzas I y J corresponden a las fuerzas en rojo y las JI corresponden a las fuerzas en negro. Esto significa que son iguales, pero en sentido contrario, se anulan entre sí. De tal manera que la fuerza o los efectos de cualquier efecto que se presente dentro de los cuerpos se va a reflejar en ¿dónde? En el centro de masa. Esa es la importancia de la tercera ley, que nos va a indicar que todos los efectos externos e internos que se presentan dentro de los cuerpos se van a ver siempre reflejados en el centro de masa. ¿Eso para qué nos puede servir en los robots? Bueno, nosotros podemos tener robots que estén programados para realizar una tarea, por ejemplo. Yo le voy a acercar a la herramienta y le voy a decir que empiece a soldar una pieza. Entonces, o bueno, un soldar es un mal ejemplo. Y a lo mejor esta es una herramienta de desbaste, como vimos en el video de presentación. Y ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una herramienta que gira y está desbastando un material? ¿Qué se presenta ahí? Un par, pero no solo un par, sino también fuerzas. O sea, tenemos el par de la herramienta que gira, pero a su vez, si avanza en una determinada dirección va a representar una oposición. ¿Por qué? Porque el material está siendo desbastado. Esos efectos, ¿dónde los podemos analizar para que sea más fácil? Vale. En la herramienta. En la pieza no tanto porque sí los podrías hacer, pero en realidad lo que te interesa es verlos dentro de la herramienta, porque la herramienta está conectada a tu brazo. Entonces, de la herramienta van a pasar al brazo, y del brazo van a pasar a tus juntas. Y al pasar a tu junta, como aquí en muñeca, eso significa que aquí, si yo tuviera un motor y fuera un robot, lo tendría que compensar el adaptador que yo tengo aquí. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es a plantear suma de fuerzas y de momentos para establecer modelos dinámicos más adecuados. De hecho, vamos a trabajar la dinámica. La dinámica a veces no se toca mucho. La mayoría de los controladores de robots que ustedes pueden encontrar a cierto nivel generalmente son cinemáticos, es decir, solo le mandamos posición o decirle que una velocidad determinada que se debe mover. Pero por el hecho de que tienen masa y que tienen también inercia rotacional, lo que nosotros tenemos que hacer es también compensar esos efectos. Entonces a ese ahí donde tenemos que calcular esta parte, nos va a ayudar este principio, porque de ahí nosotros vamos a poder estimar los errores que se pueden presentar dentro del modelo dinámico de sistema por aproximación. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Porque creo que me estoy yendo muy rápido. Esta es el par.
Sí, porque la cantidad de movimiento lo estábamos diciendo como la variación, o mejor dicho, la matriz de inercia, tensor de inercia, como ya vieron que es pueden decir de las dos maneras, con respecto a la velocidad angular y eso es un vector. Entonces, esta misma relación, también tiene punto, está bien, sería la variación de la velocidad angular. Entonces, este sería el vector de aceleración angular. Y bueno, lo que pasa es que aquí, tramposamente yo lo hago con la masa porque es más fácil de explicar. Si yo tuviera que aplicar la derivada total con respecto a esta ecuación, tendría que derivar el tensor de inercia. Pero ahí serían una serie de ecuaciones bien locas. Y es otra explicación. Por eso es que la mayoría de las materias o de cosas que han visto durante la carrera, como mecanismos o otras clases relacionadas con mecánica, siempre hablamos de cuerpos rígidos. ¿Por qué? Porque también si esta suma de fuerzas internas no fuera cero, ¿qué significaría que estaría pasando con su pieza, por ejemplo? Se deforma. Que estaría deformando. Si se deforma, significa que a lo mejor aquí también tendrían trabajo o otro tipo de elementos, y cuando las cosas se empiezan a deformar, uno de los aspectos que sabes es que también se producen calor. ¿Por qué? Porque este cambio ya quedamos que aquí lo que tenemos es una cantidad de energía, ¿no? Sí. Bueno, más o menos ustedes lo han visto. No lo han visto la ecuación completa. Pero lo pudimos intuir, ¿no? Hay una conservación. Entonces, que esta suma de fuerzas no sea igual a cero, o no se nulifique, lo que conlleva entonces es que las partículas de aquí tienen que perder esa energía, de alguna manera. La manera más fácil es mediante calor. Ahora, esto es ya parcialmente cierto, porque actualmente existe la teoría de mecanismos conformes. Un mecanismo conforme es un mecanismo que tiene la capacidad de deformarse, y la idea o el concepto esencial de un mecanismo conforme es aprovechar esta suma de fuerzas no cero para tener una deformación elástica, y con eso, mediante el efecto del actuador, producir un cierto tipo de movimiento en específico. Entonces, eso es padre porque te quita elementos mecánicos. Es complicado porque si le calculas mal esto, esa parte que se va a flexionar se va a romper. Pero no nos vamos a meter en eso durante el curso. Tal vez no durante la licenciatura. No, eso sí ya es más de posgrado. El otro principio, bueno, una herramienta que vamos a utilizar es el famoso lagrangiano. Para eso hay que explicar lo que sería el principio de mínima acción. Entonces, el principio de mínima acción está relacionado con la cantidad de energía presente en un sistema mecánico. Lo que nos dice el principio de acción es que cualquier objeto que tenga masa o propiedades mecánicas siempre va a tender al estado de mínima energía. Siempre va a tender a su estado mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo por eso les puse el ejemplo de esta pelota, donde simplemente yo la suelto. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad de energía de pasar de aquí antes de que choque? Sí, porque cuando choque ya no ya va a salir. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es su cantidad de energía aquí y acá? En uno y en dos. ¿Sí? ¿Tiro fuerte? Sí, se conserva. Se conserva. Sí, podrías decirnos por qué se conserva. Bueno, sí, siempre dice que el principio de conservación de energía. Ok. Que ninguna fuerza, ningún trabajo. Recuerden que todo que les pregunte está en el pizarrón. ¿Qué van en el pizarrón? Es que en ese movimiento están las dos energías, la potencial y la cinética, y en una la potencial es máxima y la otra no, y bueno, lo que sería cero, creo, y abajo también cambian, ¿no? Entonces al sumarlas, pues tenemos lo mismo. Ok, yo tengo esta pelota aquí. La suelto. ¿Qué energías tiene aquí? Tiene La potencial está ahí en máxima.
es cero y la potencial es máxima. Cuando antes de que choque, ¿qué pasa? La potencial es mínima. Es cero, no es mínima, es cero. Es cero. Y las energías cinéticas es máxima, son iguales. Entonces, lo que yo tengo aquí es la cantidad de energía potencial y la cantidad de energía cinética. Mientras una disminuye, la otra va aumentando. Si la sumáramos, nos va a dar que va a estar dentro de esta área. Por eso es que desde el principio, porque la suma de la energía, o sea, si yo tomo la barra de aquí y las voy sumando, siempre voy a estar dentro de este cuadro. La cantidad de energía siempre va a ser la misma. Ahora yo tengo la pelota aquí, la dejo caer y viene una ráfaga de aire y me la mueve así en esta trayectoria. ¿Qué pasa con la energía? A ver. Me dijeron varias cosas al mismo tiempo. Y todavía no hago distinguir entre varias cosas. Tal vez. ¿Qué pasa con la energía? Yo creo que se debe conservar. En esos puntos sería lo mismo, ¿no? Pues en el punto de arriba y en el punto de abajo, a pesar de que sea movido. Ok, está bien la respuesta de que se debe conservar y que debe ser la misma, pero ¿por qué? O sea, siguiendo la lógica, sí, pero ¿cuál es la razón? Bueno, ahora son como tres secciones en total. La primera es donde la energía potencial es máxima. La segunda, digamos, pues, tomémoslo como media. La energía potencial y también tiene cinética. Y la última, pues solo tiene energía cinética y potencial es cero. Bueno, lo mismo pasa acá. Es que sin importar el fenómeno va a haber como tal una transformación de energía, ¿no? Entonces en este caso el viento está cambiando el tipo de movimiento, la trayectoria que tomaba, pero debe seguir conservándose de alguna forma. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Se conserva la energía. Entonces, sin importar, la energía se va a sumar. Y siempre se va a conservar, sin importar si hay algún tipo de efecto que nos modifique la trayectoria. Eso es un hecho. Pero vino Lagrange y dijo, bueno, vamos a ver qué otra cosa puede pasar. ¿Qué pasa si yo tengo un arreglo mecánico? Tengo aquí un eslabón. Aquí le pongo un motor para fijar un par y que este péndulo yo lo pueda poner en una posición como yo quiera. Ya quedamos que la suma de un cuerpo, o de la suma de la energía cinética de un cuerpo, permanece constante. Por lo que vimos de la segunda ley, si yo pongo el motor, ¿qué tipo de es interno o es externo al sistema? Es externo. Entonces, el que yo mantenga o que mueva a este cuerpo mediante una energía es un efecto externo a la parte mecánica. Significa que entonces esta relación se va a romper. Sí, porque ya la suma ya no va a ser igual. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque esta solamente se da porque tengo una velocidad y la energía potencial siempre está ligada con el potencial de la energía de gravedad. Pero el motor lo que está haciendo es que modifica la cantidad de energía cinética, porque podemos decir, se mueve a una determinada velocidad, y a su vez también está venciendo o colaborando con la energía potencial. Entonces eso significa que para este caso, que le metemos un actuador, esta relación ya no se va a cumplir, ya va a ser diferente. Entonces, yo todavía no lo he terminado de aprender en su totalidad. De hecho, ya llegaron a darme un par de latigazos para que yo pueda estudiar bien. Es que es importante. ¿Por qué? Porque al ya no ser igual esta relación, podemos estimar mediante la variación o la diferencia que hay entre toda la energía cinética de un sistema y su energía potencial, lo que se determina con el lagrangiano. O sea, es una diferencia de energía. ¿Quién la produce?
el motor, ¿no? Entonces, mediante esta variación de energía, o al encontrar esta variación de energía, nosotros podríamos calcular el trabajo mecánico que está haciendo el sistema. Esa es una forma de apreciarlo, ¿no? Para que se entienda por qué es conservativo. O sea, yo tengo esta partícula y el efecto que tengo es la masa y la fuerza. Entonces, esta ecuación ya vimos que la podemos simplificar así. La fuerza que va a experimentar este cuerpo lo podemos reducir como la masa y el vector de aceleración. Pero el vector de aceleración lo podemos expresar como la variación del vector de velocidad con respecto al tiempo. Podemos aplicar la regla de la cadena, pero lo que sabemos es que esta velocidad está relacionada con el vector de posición. El vector de posición, o esa R que aparece ahí, es este. Entonces, significa que tenemos una variación de cómo se mueve esta partícula sobre esta trayectoria, pero a su vez tenemos una variación de cuánto mide este elemento. Es lo que quiere decir esta parte. Entonces, eso lo podemos simplificar para expresarlo como la fuerza es igual a la velocidad por la variación del propio vector de velocidad con respecto al cambio de posición. Descomponemos, tengo fuerza por distancia. Y aquí tengo masa por velocidad por la diferencial. Fuerza por distancia, ¿qué es? Bueno, trabajo. ¿Y esto qué es? Vale. Integramos para sacar bien la relación. Integramos en un punto de una trayectoria desde un punto inicial a un punto siguiente. En el punto inicial también vamos a tener una determinada velocidad aquí y una velocidad acá. Hacemos la integral y lo que nos sale es que tenemos la fuerza. Es un desplazamiento sobre la trayectoria. Pero se dan cuenta, a la integral no le importa la forma de la trayectoria, solo le importa los estados inicial y final. Es por eso que esa parte de la energía es conservativa, porque solo te importa un estado que estés midiendo con respecto a otro. Y al integrar este lado, me sale la masa multiplicada por un medio por la velocidad al cuadrado. Esto es energía. Entonces, fuerza por distancia es trabajo. Sí. El trabajo y la energía tienden a tener las mismas unidades. O sea, mecánicamente el trabajo es equivalente a la energía. No en todos los sistemas, no en todos los sistemas. En estos que vas a trabajar, sí. Entonces, esto es lo que demuestra la conservación. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que la Einstein hizo, fue demostrar que si yo le meto otro elemento, yo puedo establecer o calcular la cantidad de trabajo asociado. Y lo que yo me tengo que aprender es cómo llegar a esta ecuación, que es la ecuación del par por las ecuaciones de Euler-Lagrange. Yo sé que se lee Euler, se lee como Euler, pero es alemán. Cuando tiene dos puntitos, ¿qué se hace? Lo termina con la boca. ¿Qué hacen los labios? Se cierra, ¿no? Entonces, esa es la ecuación de Euler-Lagrange y simplemente lo que estamos haciendo es calcular una parte asociada, un trabajo asociada con la variación, lo que sería la posición de un cuerpo, en este caso sería con las dos juntas y otra con respecto a su posición. Y así calcularíamos el par. Ahorita me salté una lámina, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de energía, pero aquí estas cantidades de qué tipos de elementos son. La fuerza, que es un vector,
Pero cuando hablamos de energía, ¿qué es? Es un escalar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros hacemos esas conversiones de energía? Matemáticamente ese tipo de operaciones se llaman contracciones. Entonces, si ustedes tienen un espacio vectorial, las propiedades de ese espacio vectorial, ustedes pueden sacar un operador que se vuelva un escalar que contenga todas las propiedades de su sistema vectorial. Entonces, en este caso lo que tenemos son todos estos vectores que están asociados con las propiedades mecánicas del sistema, lo estamos contrayendo, nos da como resultado energía, trabajo, y llegamos a esta relación. Ahora, yo aquí escribí velocidad como si fuera no un vector, sino como si fuera una variable. Pero en realidad esto es un vector. ¿Cómo se calcula un vector al cuadrado? Bueno, como tal no existe la operación. Sí, es con el producto de cruz, exactamente. En lugar de utilizar el producto cruz como tal en robótica, como es una herencia entre las matemáticas de los mecánicos y lo que sería la notación de Newton, la notación que viene del análisis de elemento finito, el producto punto se puede expresar como un vector que está multiplicado por sí mismo, pero el primer vector está transpuesto. Entonces, esta relación siempre la vamos a utilizar de aquí en adelante cuando queremos expresar productos punto. ¿Es lo que se utiliza? ¿Y qué representa el producto punto? Es proyectar un vector sobre otro. Así tal cual. Es proyectar un vector sobre otro y la relación es recíproca, es decir, tanto A como B se proyectan de la misma manera entre sí. O sea, este producto entre A y B podría ser igual entre la proyección de B por A. Lo único que sí debe de cambiar sería el ángulo porque es con respecto a qué lo estamos midiendo. O sea, no es igual proyectar A sobre B que proyectar B sobre A. Aquí la flecha debería de cambiar de sentido. Es el único detalle. Pero a veces nos va a interesar nada más el ángulo, entonces lo vamos a dejar así. Entonces, estas van a ser, o va a ser generalmente la herramienta principal que nosotros vamos a utilizar para obtener el modelo dinámico de un robot. No he desarrollado mucho durante semestres anteriores, voy a ser sincero, las ecuaciones de Newton-Euler. Pero ya acordamos, al menos, los profesores, bueno, nada más dos profesores, sí, el doctor Villel y yo, que él ya me pidió, como él da una materia de robótica móvil, ya para él es necesario que ustedes ya lleguen conociendo bien lo que es las ecuaciones de Newton-Euler. Entonces ahorita sí ya voy a empezar, los voy a desarrollar para que no lleguen con ese vacío de nada más llegar con la ecuación de Lagrange. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí esa es la Lagrangiana, vimos que es la energía y estas energías quedamos que eran escalares. Significa que estos pares que estamos calculando, cada trabajo que va a hacer, cada motor de nuestro robot, lo vamos a ver como si fuera un escalón. Pero estamos perdiendo también luego cierta cantidad de información. Entonces, para tener los modelos completos, se requiere desarrollarlos de manera vectorial, como las ecuaciones de Newton-Euler, que son similares a las que ustedes han hecho en sus clases de ¿qué es cinemática, estática y dinámica? Dentro del Nexo. Antes eran dos materias porque está duro verlas a las dos juntas. Aunque digan que la diferencia nada más es que la suma en una es 0 y otra no es cierto. Tiene otras consideraciones. O sea, sí hay más. Entonces,
Con esto, ustedes lo que vamos a hacer es describir una herramienta montada sobre un robot, como describir cómo se encuentra el apuntador en mi mano, y después vamos a describir cómo se encuentra configurado mi brazo, el brazo que forma el robot, para saber cómo estoy posicionando el elemento. Ambas cosas deben ser iguales. De aquí lo que vamos a ver es que le estoy agregando lo que sería esta Q, aquí debería ser Q de punto, pero tenemos aquí esta Q. Cada una de estos Q en realidad lo que nos va a describir es cómo se comporta cada una de las articulaciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, si eso significa, creo que me salté que es un grado de libertad, ¿verdad? Sí me lo salté. Pero por eso está esta lámina. Entonces, cada uno de estos elementos es una descripción del robot. Es un grado de libertad. Para que yo pueda avanzar y que no me oculte más adelante, es la descripción de un grado de libertad. Partimos de aquí. Yo tengo mi amigo el borrador, y yo lo puedo arrojar, nomás que no lo aviento, porque lo tendría que cachar de correr. Entonces yo lo puedo aventar, o lo puedo mover y se va a mover en la combinación de dos movimientos, lineal y rotacional. ¿De acuerdo? Entonces, así está libre, es feliz. El truco cuando nosotros empezamos a diseñar cosas es que tomamos los objetos y los pegamos en algún lugar. Y por ejemplo, yo pongo mi dedo y entonces el borrador ya no se puede ir. Ya solamente lo que puedo hacer es girar. Entonces, quedamos que cada una de estas es lo podemos ver como una variable que describe el estado del objeto mientras se mueve. Cuando yo lo pego, ¿cuántas variables requiero para describir su estado? Únicamente, ¿qué puedo hacer con este pobre? Girar. ¿Cuántos tipos de movimientos hay aquí? Uno. Una rotación en Z. Entonces, al reducir, lo que está pasando es que yo estoy describiendo el estado de este elemento con una sola variable. Entonces, las variables que me ayudan a describir el estado de un elemento se les llama grado de libertad. Entonces, mientras este objeto no esté ligado a nada, tiene sus 6 grados de libertad. Cuando yo lo pego aquí, ya no únicamente tiene un grado de libertad. Entonces, ya regresando a la última lámina de la introducción al curso, para describir el estado de cada uno de los eslabones o de las partes que componen el robot, tenemos los motores para moverlos. Cada motor le podemos mandar una señal para decirle muévete a tal posición. Entonces, este robot debe tener 6 puntas. Tiene un motor aquí en la base, el motor que tiene aquí, bueno, no es que la base está acá, el motor que tiene aquí cada uno de estos es un motor. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí debe haber 6. Entonces, ¿este robot cuántos grados de libertad tiene? ¿Cuántos variables requiero para describir cómo está el robot? 6. ¿Y son independientes? Vamos a ver, ya tengo mi brazo. Voy a mover mi hombro sin mover el resto de mis articulaciones. ¿Es independiente mi articulación de mi codo? ¿Okay? ¿Mi codo es independiente? No es lo mismo pasa con él. Entonces, cada uno de estos es independiente. Si son linealmente independientes, ¿qué conforman? Un espacio vectorial. ¿De cuántas dimensiones? De 6 dimensiones.
Ustedes, y hay gente que se pregunta dónde que existen cosas de seres de cuatro dimensiones. No, hay robots de 6 dimensiones. ¿Cuántos grados de libertad tiene su brazo? ¿Solo el brazo? Sin contar el dedo. No sé qué es, cuéntalos. Si quieres puedes contar los dedos. Son como alrededor creo que de 12 o más. Entonces significa que cada uno de nuestros brazos es un conjunto de 12 dimensiones. Entonces para que vean, ustedes tienen su propio espacio. Entonces, vamos a partir de esas descripciones, las vamos a asociar. No en un inicio vamos a llegar al planteamiento, bueno, a este conjunto lo vamos a llamar el espacio de configuración. Vamos a llegar a esta ecuación, no vamos a llegar inmediatamente a ella, vamos a llegar yo creo que a la mitad del curso, la ecuación de restricciones cinemáticas. Y a partir ahora de esta relación, vamos a establecer lo que son los modelos cinemáticos del robot. Su descripción de velocidades y lo que se conoce como el modelo cinemático inverso, que simplemente es despejar las velocidades de las puntas de las velocidades con las que se mueve el objeto, con las que vamos a mover el objeto. Ahora, yo lo tengo expresado aquí en esta expresión de manera general, donde lo que tengo aquí es la matriz pseudoinversa. ¿Alguien de ustedes ha utilizado matrices pseudoinversas? ¿Qué bueno? ¿Matrices pseudoinversas? ¿Saben qué es? Pseudo. Bueno, esta es la forma general de calcular la matriz inversa. ¿Por qué es una pseudoinversa? Bueno, porque ¿qué pasa si yo tuviera un robot de 5 grados de libertad? La matriz que vamos a tener aquí sería una matriz de 5 por 6. Entonces, ustedes para poder invertir una matriz, ¿qué les han dicho? No, ¿excepto? Pues eso es un error. Las matrices también que no son cuadradas también se pueden invertir. Sería diferentes matrices, una a la izquierda y una a la derecha. Sí, pero realmente nos vamos a concentrar con la derecha. El modelo cinemático de las aceleraciones en las puntas, el directo y el inverso, es lo que vamos a trabajar, lo que vamos a llegar. Prácticamente hasta esta parte, sin desarrollar mucho esto, comprendería su segundo examen parcial. Ahora, no soy un ogro, les dejo utilizar cualquier paquete que quieran, siempre que no sea un paquete de cálculo. No sé, yo todavía estoy aprendiendo a utilizar Python en simbólico, entonces no me entregan nada en Python en simbólico, pero sí pueden utilizar lo que sea matemática, el simbólico de MATLAB o MATLAB. Y bueno, vamos a llegar al modelo cinemático directo y posiblemente lleguemos un poco al inverso. No sé qué tanto podríamos profundizar en el modelo dinámico inverso, porque de ahí sería el cálculo esencialmente para establecer un controlador dinámico. Y como el semestre es corto, no sé si me da tiempo de hacer preguntas. ¿Tiene la licenciada? Entonces, posiblemente nada más nos quedemos con controladores cinemáticos. Y bueno, acabé temprano. Entonces, esto sería la parte de la introducción al curso. Ya en la siguiente clase lo que haríamos sería comenzar a estudiar lo que se llamaría el elemento base. ¿Cuál es el elemento base que vamos a analizar? Base
Los Simpson. Una inerte barra que gira. Y a partir de las ecuaciones de la barra que gira, me va a ayudar a mí a plantear pues, posteriormente ya un caso de estudio en específico donde van a ustedes poder sacar todos los modelos o todo el modelado de un robot. Sería, a partir después del modelado del robot serial, ustedes ya podrían sacar el planteamiento y modelar un robot paralelo. Y a partir de comprender las características de un robot paralelo, ustedes podrían modelar un robot móvil. Y ya cuando modelen un robot móvil, ya dense de topes porque lo que sigue ya es bien duro. Sí, porque ya en ese punto, lo que sigue sería la parte de planeación. Sería meterse y empezar a analizar puntos, sacar trayectorias para que el robot haga cosas. Entonces, ¿algunos de ustedes ya se metió a consultar las bases de datos? Ay, es que por eso está corta la presentación, porque era bien padre meterme a internet. Sí, es que en internet uno puede sacar más cosas. A ver, déjame ver si tengo la presentación. Para aprovechar. Si no la tengo, pues ya. Creo que no se los puse. Pero es una presentación, necesito ponérselas. Ay, creo que ya no sé, pero no, ¿por qué no se las puse? Tenemos red de Amazon Web Service aquí. Lo sigue buscando, pero no creo que lo vaya a encontrar. Bueno, a ver si encuentro esa presentación, si no se la subo y se las explico en un video. Si no, ahorita se los hago. Otra cosa. Vamos a trabajar en este semestre esencialmente con MATLAB. Entonces vayan viendo si su computadora aguanta. Si su computadora no llega a aguantar, de todas maneras no es cosa para que se preocupen, porque solo tienen que checar con su correo de comunidad de UNAM en su sesión que pueden utilizar la versión de browser. Ya ahí no es necesario que instalen todo solito. Cuando mandan llamar una función es suficiente. Yo en mi caso el MATLAB que tengo lo tengo instalado full. No es porque quiera, sino es porque luego hay ciertas funciones que se usan entre sí. No está. No, les hago su material. Entonces, por ejemplo, luego lo que vamos a utilizar van a ser métodos que van a estar relacionados esencialmente con soluciones de sistemas. Pero esas soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales vienen en el módulo de optimización no lineal, el cual comparte la librería de termofluidos. Entonces tienen que instalar las librerías luego de termofluidos. Entonces ese es el detalle. Entonces, si no tienen una computadora adecuada, pues les puede meter ruido. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo
vayan revisando. Yo lo que les he pasado es, cuando menos el planteamiento de las funciones como esta, sería la función que vamos a utilizar. Y a veces en el lugar de calcular todas las ecuaciones, yo utilizo herramientas como esta. Ya no utilizo tanto, bueno, intenté utilizar en un semestre anterior lo que sería este elemento del toolbox de MATLAB simbólico, pero el problema es que requiere una escritura específica para las variables. Entonces, es una combinación entre LaTeX y MATLAB. Hay que empezar a mover. Entonces, luego escribir para que desde esta expresión en simbólico requiere de que se escriba primero un código bien loco en chorizo y luego ya nada más usando cómo funciona. Entonces, es muy poderoso, pero requiere una interpretación. Entonces, luego es ahí donde noté que luego se me perdían. La otra opción que tienen es utilizar MATLAB. Yo generalmente utilizo el 15 o el 14. No utilizo el Pro. ¿Por qué? Porque en MATLAB escribir ecuaciones. A ver si me lo pone. Ah, no. Va a dar cosas bien raras. Entonces. Eso de estar volteando es muy peligroso. Sí, es cansado. Bueno, ya. Se está poniendo muy. Duplicar, ampliar. Yo le había puesto ampliar. Yo le había puesto duplicar. Pero no quiso. Entonces, por ejemplo, en MATLAB es más fácil poner texto, pegar. Estas son imágenes. Pero aquí ya está cómo se establecen las ecuaciones. Entonces yo si quiero escribir un vector, pues escribo A. También hay que saber un poquito el lenguaje matemático, así como en matemática. Entonces A igual, le pongo matriz, pongo M, le digo que quiero una matriz de 3×3. Y ya se dan cuenta que empezó a escribir todas las cosas. Tiene el mismo detalle. Si yo quiero escribir los subíndices como están establecidos en la nomenclatura que vimos, no me lo permite. Entonces también aquí hago la misma consideración que hago en MATLAB. Entonces los superíndices los bajo. Y en lugar de dividirlos con una coma aquí, los dividimos con una raya. Ese es el detalle que tiene. Pero en realidad escribir aquí es un poco más accesible porque se dan cuenta de la escritura de las ecuaciones, es como escribir una ecuación. Sí. El único detalle que tiene MATLAB es que depende mucho de su capacidad gráfica de su tarjeta. Entonces me ha pasado que luego hacen su examen o algo en MATLAB, me lo quieren mostrar en su computadora y no les despliega. Me pasan el archivo y yo lo puedo ver. O se lo pasan a alguien más y lo puede ver. Entonces tienen esta opción. Para la clase está bien utilizar MATLAB, pero de repente va a llegar el momento donde las ecuaciones que manejemos van a ser ecuaciones grandes. También es otro punto de la clase. No porque las ecuaciones sean grandes significa que les dé miedo. Es lo primero que tendrían que vencer. No, es que sí, son ecuaciones no muy grandes. Entonces también no lo despliega. Lo que tiene MATLAB es que sí lo puede hacer. Le cuesta un poquito más de trabajo, pero sí lo puede hacer. Y aquí lo que dice es que, sí, ya te calculé la función, pero te la tengo guardada en un reservorio de memoria. Pero no te la voy a desplegar. Entonces tiene luego sus truquillos para poder desplegar esa parte. También otra parte del curso es que ustedes puedan, o se les vuelva más manejable el uso de ecuaciones, el análisis de ellas. Porque así es en robótica, en esencial en el modelo cinemático. En el modelo dinámico.
vamos a ver. Entonces, tienen les digo, yo les pido que utilicen el 15. Si me preguntan por los otros, la verdad no les podría ayudar porque nunca los he usado. La verdad, no los podría ayudar. O si deciden utilizar sí los puedo ayudar. Nada más que requiere nada más que ustedes se metan un poco más a programación. Ya el único. Matemática es también igual de amigable que ya ven que permite escribir las ecuaciones como Tiene otras ventajas, como que todo se define si uno conoce bien el lenguaje matemático como tal, puede escribir las funciones adecuadamente, tenemos un acceso total a la licencia, y el único detalle que no me gusta es, como les había comentado, el manejo de las variables globales y locales. Pues allá todas las variables se vuelven globales, y lo que permite MATLAB y MATLAB es que te permite manejar dentro de una función variables locales, como si fuera Python. Entonces, para que lo vayan previendo. Sí, no, la única manera de usarlo es que lo instalen en su computadora. No hay otra. No sé si matemática tenga browser, no, como ahorita ya no lo he usado. ¿Sí lo tiene? Bueno, también sería otra opción. Y matemáticas, les había comentado, sí lo uso, nada más que ya para hacer una integración es medio complicado. Pero bueno, mejor luego se los muestro porque si lo intento hacer podría trabar en la computadora. Porque como tiene una baja resolución, si pongo algo aquí me podría hacer un crunch dentro de lo que sería la tarjeta de video. Bueno. Siempre que trabajen con una computadora nueva tengan una pantalla, un cable HDMI. Ven que ya no funciona. Entonces, con esto le paramos el día de hoy. A esta clase sí la terminé a tiempo. No me pasé, no llegué a las 7. No siempre va a pasar así. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿No? Muy bien. Ya nada más, si lo que van guardando. Ya hasta ahorita quedaron, me parece que 16. De los 20 que tenía, solo los papás se murieron. Es como la canción. Y bueno, dentro de la siguiente semana vamos a seguir trabajando tal vez aquí en grupo, pero después vamos a ir al área de trabajo. Vamos a ver en el silla. Y lo que sí les pido es que vayan viendo los repositorios y vayan viendo qué proyectos quisieran trabajar para distribuir y que formen equipos y que ya empiecen a trabajar sobre ello. ¿De los que lo traemos, no? Sí, son los únicos proyectos que les voy a dar. Sí, bueno, total. Nos vemos. Los videos los sube cada cuándo.